habían dicho, ¿no? Entonces ya empieza a transformarse una energía que nos empieza a liberar a los pueblos latinoamericanos para que podamos empezar a pensar diferente, a ser libres y crear una nueva forma. Que eso es lo que viene en el futuro. Pero claro, ¿qué futuro? Porque en los próximos 200 años, en los próximos 100 años, se nos van a ir juntando todos los últimos 500, 600 años. Desde la revolución, desde la Inquisición, pero después revolución artística también, ¿sí? O sea, el Renacimiento, la Revolución Francesa, nuevas repúblicas y formas de pensar, nuevos sistemas sociales, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de ver la familia, revolución industrial, tecnología diferente, iluminismo otra vez, ¿sí? Y de repente vamos a tener un reflejo sanado de la historia dentro de unos 200 años. Si quieren volver a nacer y verlo, los invito. Pero, lo vamos a ir viendo en este tiempo. Pero lo que estamos viendo ahora para mí, en estos cambios sociales, ¿sí? Por ejemplo, Europa. Europa, no sé si lo notaron muy sutilmente, que lo que está pasando hoy con Europa es un símil a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque frecuencialmente el reflejo sigue siendo el mismo. Alemania es el que controla. Se dan cuenta, ¿no? Alemania es la que controla el dinero, Alemania es la que controla esto. Sigue siendo Alemania desde los años 30, ¿sí? Siempre sigue siendo Alemania. Está bien porque es el útero de Europa. O sea, más o menos tiene una idea de cómo gestar cosas, ¿no? Pero sin embargo, no está pensando Europa, que la cabeza está en España. Están tomando cerveza. Entonces, claro, y los pies para la firmeza sobre la que se pisa Europa es Grecia. Ya está, listo, con eso se entendió. Entonces, lo que significa todo esto es que Europa en cierta forma está volviendo a recaer otra vez en su propio sistema porque siempre surge de la misma tierra. Tiene que surgir desde otro lugar para que surja algo diferente. Entonces, todos esos sistemas que empiezan a mostrarnos sutilmente que la historia se repite, lo que nos va dando a los que estamos más conscientes es una guía, una claridad de que este es un gran tiempo de reflejos, como lo llamaban los mayas, el periodo de los espejos, ¿sí? En el cual nos empezamos a ver a nosotros mismos una y otra vez para poder sanar las situaciones. Y sanar las situaciones significa no repetirlas. Por eso, en el futuro, claramente Sudamérica va a tener un rol fundamental. Pero más allá de por la gente que vive en Sudamérica, es por la posición geográfica de Sudamérica, ¿sí? Sudamérica es el reflejo de Asia y por lo tanto cuando la sabiduría del Tíbet desciende, se activa en Bolivia. Y cuando eso pasa, todos los Andes se activan. Y cuando se empiezan a activar, hay que acomodar la columna, que es Chile. Y por eso terremoto, 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 terremoto. ¿Sí? Así que cuando sientan un terremoto, bailen. Se está arreglando la tierra para poder gestar algo nuevo, ¿sí? Y es aquí donde se reafirma esa energía para poder gestarse realmente y estar firmes en el nuevo tiempo que está por nacer. Pero, como digo, todo lo que se ve hoy como negativo, observen que es la sanación para que se transforme en positivo, ¿sí? Y cuando lo empiecen a ver así, de repente su mente se transforma de lo negativo a lo positivo y empiezan a ver todo el potencial que hay dentro del caos. Por eso los invito a hacer eso en su casa, ¿sí? Con sus hijos, con su familia, para después poderlo hacer con el reflejo en el exterior, que es mucho más complicado. No sé si se cerró la idea, pero...